Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Ojalá quieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes por el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarles a Él como una virgen pura. Queridos hermanos, aquí entonces, Pablo de cierta manera dice, estoy celoso por ustedes, pero con ese celo de haberles presentado al único esposo, a Jesucristo. Será que vendré y llegó. Será que y vendré. Llegó la añe puno que venden día lleva. Ñande con la ñañe mongueta que peñe puno una vive. Voy veces vivo ñañe mongueta es voy veces argentúa lleva o pero donde el ego y si se haya pose. Se aguanta se pensa. Hago an bailar ella por ahí, que viro ella pues. Es decir, te estás entregando, te estás vendiendo. No estás viviendo de acuerdo a lo que vos habías aprendido cuando nosotros conversamos, dice Pablo, al inicio de nuestra vida cristiana. Esto, queridos hermanos, lastimosamente es una realidad que nosotros la vivimos, ¿verdad? Esta es una realidad que la vivimos día a día. Estamos ya lleva, que tienen ahora grandes cargos dentro del gobierno, dentro de una institución, etc. Pero Hipocané y Yapú y Mondá, cuando estuviste en tu colegio, quiere decir que naña genduite naña gendusei, o si no, todo fue saliva, ¿verdad? Pegado con saliva. Entonces, queridos amigos, este es un llamado. Dios nos da una oportunidad de nuevo. La misericordia de Dios va a ser de peipo allí, va a añadir a toina e iñande, va a ser varicoreina, va a hablar ella poareina. Así que, queridos hermanos, es importante que tengamos en cuenta todo lo que nos dicen nuestros obispos. ¿Cuántas veces en Cacupé nos han hablado y nos han dicho? ¿Cuántas veces? Cuando llega agosto, viene para llegar en agosto, septiembre, octubre, noviembre, pero año por allá, dentro de 3 meses, ya le llega esta máquina. Va eva con años en duda. ¿Será que pudimos crecer? ¿Será que podemos hacer un camino de verdadera vida cristiana? ¿O seguimos con una farsa? Así es que vamos a pedir hoy, sobre todo por intercesión de Santa Rosa de Lima, que nos bendiga, que nos proteja y nos ayude a salir siempre de todo lo que es corrupción. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.